Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la primera sesión de este evento, 25 años del sistema de pensiones multipilar en Costa Rica, desafíos y camino a seguir. Aquí haremos un recorrido por el sistema costarricense de pensiones y el análisis de los desafíos de los sistemas previsionales que enfrentan los países y cómo abordarlos. Para moderar este panel tendremos al señor Brendan Kennedy, director ejecutivo de la Autoridad de Pensiones de Irlanda y presidente del Comité Técnico de la IOPS. Morning, everybody. Real pleasure to be here. I will be brief because Costa Rica and every other country in the world, we can learn from each other. We're here to learn from particularly the 25 years of Costa Rica's experience, but also to share our own challenges and what we've learned from our own pension system. So we have a very diverse and relevant panel here to talk in this session. Ms. Carol Fernandez, the Executive Vice President of the International Federation of Pension Fund Administrators. Alberto Trejos, the Dean of the INCAE Business School here in Costa Rica, and Ms. Ursula Schwarzhaupt, who is the Head of Regulation and Tendency, Pension Supervisor Superintendent of the Pension Superintendency of Chile, and Vice President of IOPS. And as you can see, a range of backgrounds, so that gives us the opportunity to discuss these topics from a variety of perspectives. So I would encourage you to reflect on the presentations we're about to hear and to take the opportunity to make use of the plentiful time we have to ask questions and indeed to state your own views when the opportunity arises. So without any further delay, may I invite Carol Fernandez to make her presentation. Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar el día de hoy acá. Yo soy Tika, aunque ya no digo 3 y 4, pero sigo siendo Tika. Estoy muy agradecida con los organizadores por esta invitación para comentar con ustedes algunas reflexiones sobre los 25 años del sistema multipilar en Costa Rica, que se cumplen hoy, 18 de febrero. Así que es una maravillosa instancia para comentarlo. No sé si ustedes recordarán que está... acá. Hola, ahora sí estoy completa. No sé si ustedes recordarán qué pasaba en Costa Rica y en el mundo allá por el año 2000. Bueno, yo les traigo algunos recuerdos de esa época. El año 2000, sin lugar a duda, marcó el inicio de un nuevo siglo. Estábamos todos preocupados de si el mundo se iba a acabar o no, si el famoso Y2K iba a causar un desastre, ¿cierto?, en todos los computadores del mundo. En Costa Rica también estaban pasando muchas cosas. Costa Rica enfrentaba una serie de cambios, entre comillas, neoliberales. Quizá algunos ya lo habían olvidado y les pido disculpas por recordárselo, pero nuestro país estuvo prácticamente 2 meses enfrentando una serie de protestas a causa de lo que se llamó el Combo ICE,
que era una reforma que buscaba abrir el monopolio público de las telecomunicaciones. En esa época yo estaba en segundo año de la universidad y la UCR, la Universidad de Costa Rica, estaba prácticamente paralizada, con excepción de la Facultad de Economía, porque por supuesto mis profesores eran los que impulsaban estas reformas. Pero en medio de todo ese caos, si se quiere, o escenario complejo, también se aprueba esto. Se aprueba la Ley de Protección al Trabajador, que partiendo por el nombre yo lo encuentro genial. Es una ley que me protege hoy, me protege a mí como trabajador. No me protege en 20 o en 40 años más cuando me jubile. Y entonces, bueno, sé que está, ahora no está, pero está don Miguel Ángel Rodríguez, presidente de esa época, que fue quien logró la aprobación de esta ley. Y los titulares que teníamos eran estos: una reforma social de nuestro tiempo, júbilo laboral. Por supuesto, la iglesia tenía que estar presente, era el Partido Social Cristiano. Así que eso, señores y señoras, era lo que pasaba en nuestro país, en el mundo, en esa época. Y después de esta pequeña refrescamiento de memoria, hoy yo quiero hablarles de tres temas principales. Y ahora sí me voy a quedar acá, quieta. El primer tema son, voy a ser muy rápida porque hay un reloj ahí que me tiene estresada, pero el primer tema es qué fue lo que introdujo la Ley de Protección al Trabajador. El segundo tema es cuál ha sido el desempeño de esta ley después de 25 años de implementada. Y finalmente, algunas reflexiones, sugerencias de cómo podemos seguir mejorando nuestro sistema de pensiones. Entonces, la Ley de Protección al Trabajador, la Ley 7983, básicamente lo que hace es que introduce un segundo pilar contributivo y obligatorio, que puede ser de administración pública o privada, para dar una pensión complementaria. Y aquí quiero subrayar bien fuerte la palabra complementaria, porque tenemos al lado de ese pilarcito, de segundo pilarcito, un pilar muy grande, que es un pilar 1 público de reparto. Surgen entonces las operadoras de pensión, y esta reforma lo que busca es reforzar la solidez financiera del principal régimen público del país, el IBM, ¿cierto? Porque ya desde esa época se anticipaba que las tasas de reemplazo que el sistema público iba a poder ofrecer iban a venir cayendo. Y por lo tanto, se necesitan complementar con este nuevo mecanismo. Y por lo tanto, es que podemos hablar de un sistema multipilar. Acá tengo un resumen, pero me lo voy a saltar, de cómo está constituido el sistema multipilar de nuestro país, donde tenemos un pilar 0, ¿cierto?, que es un pilar no contributivo para personas en extrema pobreza. Tenemos un pilar 1, que es el pilar público de reparto, donde la cotización actualmente es de 11,16%. Es una cotización tripartita en la que participan el trabajador, el empleador y el Estado. Un segundo pilar, ¿cierto?, de contribución de capitalización individual, donde se cotiza solamente un 4,25% del salario, y finalmente un pequeñito pilar 3 de ahorro voluntario. Ahora, pasando con el desempeño, lo que observamos es que el número de afiliados que el sistema tiene ha venido creciendo a través del tiempo, no así, y esto está hecho a propósito en el mismo eje, no así el número de cotizantes. Entonces, cuando vemos la relación cotizantes-afiliados, observamos que solo un 44% de quienes están afiliados al sistema efectivamente cotizan. Luego tenemos el total de activos acumulados por el sistema, que ya nos decía anteriormente el señor intendente,
que más o menos un 60% de esa acumulación proviene de rentabilidades y solo 40% de aportes. Hoy día representan el 26% del PIB, son 25.000 millones de dólares. Y acá quiero encender la primera luz roja, advertencia. Cuando estos fondos empiezan a crecer mucho, se convierten en un botín muy deseado. Un botín deseado, en primer lugar, por los trabajadores, porque quieren utilizarlos cuando hay una pandemia, cuando tienen dificultades financieras, cuando quieren comprarse una vivienda. Y en segundo lugar, por los gobiernos, que siempre, bueno, tenemos el caso de Argentina, donde existe la posibilidad de que los gobiernos quieran utilizar esos recursos para financiar sus déficits públicos. Así que, atención. Luego vemos la composición de la cartera de los fondos, cómo ha variado en estos 25 años. Originalmente siempre aprieto el botón que no es. Ahí. Originalmente teníamos un 80% concentrados en activos de deuda pública. Ese porcentaje se ha reducido a un 59%. Vemos que no existía inversión en el extranjero por esta época y hoy día tenemos un 35% invertidos en activos en el exterior, lo cual es una buena noticia porque significa que hay diversidad, ¿cierto?, en la cartera de inversión. Cuando nos vamos a la rentabilidad, Costa Rica lo ha hecho muy bien en términos de rentabilidad. Y acá, bueno, obviamente tiene volatilidad, pero cuando uno observa el promedio desde el año 2002 al 2024, lo que tenemos es que Costa Rica ha tenido una rentabilidad promedio de 5,58%, que está un poquito por arriba del promedio de otros países de la región que también tienen sistemas de capitalización individual. Está por arriba de México, de República Dominicana, de Chile, por debajo de países como Colombia, Uruguay o Perú. Luego, y ya para ir terminando esta parte, y de nuevo acá una luz roja, cuando observamos las comisiones que cobran las operadoras en Costa Rica, sabemos que desde el año 2010 se empezó a establecer una política para topar comisiones que partió en 1,10 de los fondos ahorrados, bajó a 0,7, 0,5 y ahora está en 0,35. Pero cuando comparamos esa comisión con lo que cobran el resto de países de la OCDE, lo que observamos es que Costa Rica es el país con la comisión más baja. Y en esto a veces no es bueno estar en el primer lugar. Esto puede ser un síntoma de por qué en Costa Rica prácticamente, bueno, nunca sé cómo clasificar a vida plena, si pública o privada, pero prácticamente 5 de las 6 operadoras de nuestro país son públicas. Entonces, con una comisión tan baja, los incentivos de privados de participar de la administración de fondos pueden ser muy limitados. Y ahora sí, entro a la parte complicada, los desafíos. Y para eso me voy a referir a los 4 pilares del sistema. Con respecto al pilar 0, tenemos un primer desafío que dice relación con la suficiencia. La suficiencia lo que me dice es si me alcanza o no me alcanza el dinero que me están dando para esa pensión de subsistencia. Hoy día en Costa Rica esa pensión es de 82.000 colones, que son como $156, y eso corresponde a un 23% del salario mínimo y alrededor del 64% de la línea de la pobreza. Entonces, cuando uno construye sistemas no contributivos, la recomendación es que al menos permitiese cubrir la línea de la pobreza. Luego tenemos un problema con la cobertura. Hoy día solamente hay 150.000 beneficiarios de este beneficio, que son alrededor del 24% de la población mayor de 65 años de nuestro país. Y de nuevo, acá, obviamente dependiendo de la capacidad fiscal del país, uno desearía cubrir por lo menos a los primeros 5 deciles de personas de menores ingresos. En el pilar 1 es donde yo creo que tenemos los principales desafíos, y este es un desafío que enfrentan los sistemas de reparto alrededor del mundo, no es una condición única de nuestro país.
Y es el tema de que el envejecimiento de la población hace que estos sistemas sean cada vez más difíciles de sostener. Entonces, voy a referirme solo a la última parte de la tabla, donde dice que en el año 1970, ¿cierto? En Costa Rica habían 30 cotizantes por cada pensionado. Hoy día hay 5. Si miramos la caída de la tasa de natalidad, en Costa Rica ha sido brutal. No sé qué pasa que las mujeres acá ya no quieren tener hijos. Yo tengo 2 por lo menos. La tasa de natalidad en Costa Rica era de 6,7 hijos por mujer en el año 1970. Hoy es de 1,5, no está llegando ni siquiera al 2,1, que es la tasa de reemplazo. Y por lo tanto, esto hace que las últimas proyecciones a las que yo tuve acceso del IBM, ¿cierto?, del pilar de reparto, muestran que hacia el año 2047, que eso no está tan lejos, el fondo caería en déficit. Y lo que se hace, y lo hacen todos los países, es que para prevenir ese déficit se van haciendo ajustes a los parámetros. Vamos ajustando las edades de jubilación, vamos reduciendo beneficios, vamos aumentando tasas de contribución, pero esos son alivios transitorios. De hecho, Costa Rica ya está en proceso, ¿cierto?, de implementar uno de estos cambios paramétricos. La tasa de cotización viene aumentándose desde el año 2024, luego se va a aumentar el 2026 y así sucesivamente, pero este es un alivio transitorio y no permanente, y acá los países empiezan a cargar este saquito roto, ¿cierto? España carga la hucha de las pensiones. Costa Rica carga un saquito roto en el que uno le va echando dinero y dinero, pero no logra resolver el problema de fondo. ¿Cuál sería una manera de resolver el problema de fondo? Sería empezar a traspasar contribuciones del pilar de reparto hacia el pilar de contribución definida, ¿cierto? De manera tal que la tasa de reemplazo que se vaya obteniendo vaya creciendo por parte de lo que se obtiene del ROP y vaya disminuyendo la parte del pilar de reparto. Esto no es fácil de hacer, es políticamente complejo, pero yo creo que la aspiración debiese ser de pensar en eso hacia adelante. Otra posible medida es pensar en establecer un tope imponible, que yo recién para esta presentación me enteré que en Costa Rica no existe tope imponible. Una posibilidad es que se establezca un tope imponible para el primer pilar, de manera que se liberen recursos, ¿cierto?, de los salarios de las personas para que puedan ahorrar voluntariamente en el pilar 3 y de esa manera reemplazar parte de su pensión con ahorro voluntario. Y sobre este punto, este es el segundo gran desafío de nuevo, no es un problema solo de Costa Rica, es un problema a nivel del mundo, es un tema de equidad. En Chile existían múltiples cajas de pensiones y todas las cajas tenían reglas distintas, reglas de cotización distintas, reglas de beneficios distintos, etc. Y en Costa Rica pasa lo mismo, tenemos los famosos regímenes especiales, entre paréntesis tenemos las llamadas pensiones de lujo, ¿cierto?, donde tenemos personas que ganan pensiones que están fuera de todo parámetro para un país en vías de desarrollo como es el nuestro. Y solamente acá, bueno, esto va a quedar en la página de la IOPS, pero solo para poner un ejemplo, el tope de pensión que entrega, por ejemplo, el IBM es de 1.700.000 colones, mientras que, por ejemplo, el tope del Poder Judicial es de 4,3 millones de colones. Entonces, a lo que un sistema público debiese de apuntar, ¿cierto?, es que a igual aporte, mismo beneficio. Si yo pongo 100 colones en un régimen, no importa cuál, esos 100 colones debiesen transformarse en un monto de pensión equivalente en cualquiera de los regímenes que existan. Y luego el pilar 2. Acá en el pilar 2 yo destaco básicamente 3 desafíos. Hay muchos más posiblemente, pero el reloj sigue corriendo, me queda un minuto. Y
El primero es la baja cobertura, ya se lo mencionaba antes. Solo 2 de cada 5 trabajadores cotiza para este sistema. Esto se podría corregir permitiendo la entrada de nuevos trabajadores. Por ejemplo, todos los trabajadores de delivery, los Uber, los, no sé, Rappi, etcétera, podrían hacer aportes de forma voluntaria a este pilar. Luego tenemos el problema de la baja cotización. 4,25% es un porcentaje muy bajo, pero tenemos el problema, ¿cierto?, de que la tasa total de contribución en Costa Rica ya es muy alta. Es un 15,41% y por lo tanto es difícil subir la contribución cuando ya se está pagando una tasa tan alta, que además va a subir a 16,66% hacia el año 2029. Luego tenemos un problema de barreras de entrada en el mercado. Y yo creo que acá hay 2 principales barreras de entrada. Uno es la regla de asignación de los nuevos entrantes, o sea, los jóvenes que ingresan, cómo se asignan al sistema, cómo se les asigna a la operadora, que es una regla fija, se asignan por defecto. Los que no eligen se asignan por defecto a una misma operadora pública. Y además está el problema de la comisión topada, que puede ser muy baja. Eso habría que revisarlo, si es que esa comisión simplemente está permitiendo a las operadoras trabajar, cubriendo solo gastos y no les permite generar algún tipo de utilidad que pueda ser atractivo para que entren nuevos operadores. Y ya para concluir, en el pilar 3, que es el pilar de ahorro, hay 2 problemas que yo veo. Primero, que los incentivos tributarios son poco claros y cambiantes. Uno debiese de tener reglas claras y fijas a través del tiempo para incentivar el ahorro voluntario. Y el otro problema que hay es que solo los trabajadores activos pueden realizar aportes voluntarios. Entonces esto es como un contrasentido, porque uno quisiera que cualquier trabajador, una dueña de casa, una ama de casa, pudiese hacer contribuciones de forma voluntaria, ¿cierto?, para poder aspirar a una pensión que de otra manera no va a tener. Y con eso termino. Quedamos atentos a las dudas. Thank you. Thank you very much for that. And without further ado, Alberto, let me invite you. Buenos días a todos. Yo voy a actuar de memoria histórica aquí. La Ley de Protección al Trabajador, que hoy cumple 25 años, para mí es la reforma social más importante que hemos tenido en este país en el último medio siglo. Posiblemente la anterior es la diseminación del solidarismo. Y es muy bonito tener aquí a uno de los héroes de esa historia, don Miguel Ángel, el líder que empujó esto. Y también muy triste que no está entre nosotros, de hecho, que no está aquí hablando en vez mío, el otro héroe de esta historia, que es Ronulfo Jiménez, ¿verdad?, que por alguna razón no pudo venir, pero cuya inteligencia tanto en el diseño como en la negociación fueron clave para que esto ocurriera. Esta es una reforma que fue muy importante en varios sentidos. La primera es que se hace en un momento en el que se abría una ventana demográfica que no duraría mucho, de hecho duraría solo 17 años. Solo en el momento en que se hace todavía nos quedan 17 años en que esa relación de personas mayores de la edad de pensión a personas menores de la edad de pensión todavía va a bajar por un ratico más antes de empezar a volver a subir. Además, en ese sentido fue muy apropiado el momento por otra razón, y es que en nuestro peor escenario no anticipábamos entonces que la tasa de fertilidad en Costa Rica iba a caer tan rápido como cayó. Sabíamos que iba a caer en todo el mundo, no sabíamos cuánto iba a caer en todo el mundo, y eso hay que darle otra grada para Costa Rica, que cayó todavía más en relación a los demás. Entonces, el problema de sostenibilidad de las pensiones era particularmente urgente y fue particularmente venturoso que se arreglara cuando se arregló.
Obviamente tiene otros impactos en el desarrollo que son muy importantes, ¿verdad? El sistema como creo que a este público no hay que decirle esto, pero un sistema capitalizado en vez de un sistema de reparto le agrega en las cuentas nacionales al ahorro nacional neto, con lo cual el componente de la inversión nacional que puede ser financiado por ahorro nacional sube. Y eso es un elemento importante del crecimiento. Una tercera ventaja, que desgraciadamente esto arregló los problemas de demanda, pero no se han arreglado todavía los problemas regulatorios de oferta, es que esto creaba demanda grande por otros tipos de activos. Sé que está doña Rocío, que batalló mucho contra eso, pero en esa el país todavía no la ha logrado. Y hay una cuarta ventaja que me gusta mencionar porque es mi pequeño pedacito de contribución a esto. Que es que en el momento que se hace la reforma, en Costa Rica teníamos un sobreaseguro del riesgo de quedar desempleado y un subaseguro del riesgo de llegar a viejo. El primer seguro era más grande de lo eficiente y el segundo era más pequeño de lo eficiente. Y el poder canalizar el exceso de seguro de cesantía al FCL, que en buena parte llega a la pensión, es parte de lo que hace que los números dieran. Tenemos además, creo, el logro importante de que la tasa de retorno de las pensiones en Costa Rica está arriba del promedio si vemos el periodo completo y está entre las más altas del mundo si vemos la última década, lo cual es una gran cosa. Por otro lado, en aquel entonces hubo que aceptar como parte de la negociación con un Congreso muy dividido ideológicamente y además en la concertación nacional, que fue una negociación en que participó el sector empresarial y el sector laboral. Hubo que aceptar algunas limitaciones en el sistema, algunas de las cuales todavía las estamos viviendo. Una la acabas de mencionar vos, la gente que no escoge pensión cae toda en la misma entidad. Otra me parece mucho más importante y ojalá que se pueda arreglar, que es que hay un límite que es ineficientemente bajo en cuánto de los fondos se puede invertir afuera de Costa Rica. Lo cual últimamente se nos ha entremezclado con que el Banco Central cree que es un tema de política cambiaria. Lo cual es como pensar que el cinturón de seguridad del carro es un tema de moda. Sí, se te ve encima, pero no es un tema de moda. Tema de seguridad. Ojalá que pudiéramos eventualmente no concentrar el componente más sensible del ahorro de la población laboral en un activo que en el esquema del mundo es tan chiquito como la deuda pública costarricense. El tercero es que en aquel momento lo que importaba era crear los fondos y ponerlos a caminar en una comprensión de que la gente que iba a contribuir por muy poquito rato, de por sí esto no iba a ser central en su ahorro de pensión. Entonces se hace un modelo de monofondo, un único fondo, lo cual tenemos hasta hoy, aunque hay una reforma propuesta, a la que me voy a referir en un momento, alrededor de eso. Un modelo de un único fondo obviamente es un problema. La ventaja que tiene uno cuando diseña pensiones para alguien muy joven es que sabe que no le importan las volatilidades de corto plazo en el valor de ese fondo, lo que le interesa es la varianza del valor que ese fondo va a tener en un plazo que es largo y que ya es conocido. Y por lo tanto, lo eficiente es darle a los más jóvenes una pensión que tiene activos que son, aunque más volátiles en el corto plazo, más rentables a largo plazo. No podemos darle ese portafolio a los más viejos porque estamos tan cerca de la edad de pensión que esa volatilidad va y nos pega en el momento que no es, ¿verdad? Tener un único fondo significa que a todo el mundo lo vestimos con el mismo traje, a los jóvenes, a los viejos, a los que saben que les falta mucho, a los que saben que les falta poco, a los que tienen otros activos y a los que no tienen otros activos, a los que tienen dependientes o no, etcétera. Y un modelo de monofondo, de único fondo, obviamente es en ese sentido insuficiente. Y la otra limitación grande es que todavía enfrentamos hoy, pese a que la razón para tenerla ya no la enfrentamos, es que en aquel entonces en el país había un monopolio de seguros
y era básicamente inconcebible que aquel monopolio ofreciera anualidades o algún otro vehículo de salida de la etapa de cotización a la etapa de pensión. Hoy eso no es inconcebible y me parece que posiblemente es la reforma más importante que el sistema tiene enfrente, que logramos tener anualidades para que la persona al pensionarse pueda colocar la totalidad de su saldo en la anualidad y tener de una forma segura un monto estable, eficiente para su pensión. El monto que hoy recibe en la pensión tiene la siguiente ineficiencia. Está por ley obligado a calcularse suponiendo que la persona se va a morir el día que cumple 115 años. Y entonces, obviamente, para una parte importante de la población que se muere un poquito antes de eso, le queda, quiera o no, un componente del fondo a asignar como herencia en vez de a utilizarse como pensión. En los últimos años, en el último año hemos tenido una discusión importante por el cambio más grande que se le ha hecho al sistema desde sus orígenes y además que es, creo, el más grande que se puede hacer por la vía reglamentaria administrativa sin pasar por cuestemoras. Por el Congreso, en nuestro extranjero aquí. Y es pasar de un solo fondo a varios fondos. Y por las razones que yo dije hace un momento, ese cambio simplemente de un solo fondo a varios fondos para poder poner a los jóvenes en un fondo muy agresivo y a los que estamos más cerca de la pensión en un fondo menos agresivo, es un cambio muy importante. Sin embargo, yo también creo que no podría terminar de hablar sin mencionar que, aunque me gusta muchísimo que estemos haciendo este cambio, hay cambios al cambio que me hubieran gustado, que me gustarían todavía más, y que me parece que es importante anotar. La primera, aunque Úrsula va a hablar después mío y posiblemente me va a corregir porque Chile está haciendo el movimiento en la otra dirección justo ahora a lo que yo estoy planteando, yo hubiera preferido fondos múltiples a fondos generacionales. En otras palabras, un esquema en el cual la transición de la estrategia de inversión de cada persona se va moviendo según la edad de esa persona y no según una rebanada de edades, ¿verdad?, que mete en la misma paila a gente que tiene edades muy distintas. Esas pailas nos quedaron grandes, ¿verdad? Las tajadas de edad quedaron grandotototas, 10 años. El argumento que yo oí es que no son 5 como en México porque somos menos gente. Yo no entiendo por qué es el tamaño de la población y no el tamaño de la vida de la gente la variable relevante ahí. Rocío y yo ya tuvimos una discusión sobre esto y no logramos convencernos. Y por cierto, Rocío es de mis personas favoritas y me parece que en este país debería haber una estatua de Rocío en cada parque. Entonces el hecho de que estoy criticando la reforma hay que tomarlo con un poquitico de sal. Me parece que las tajadas son muy anchas. Me parece que la combinación de que las tajadas son muy anchas y que no hay un mecanismo de salida tiene el defecto de que la última tajada, o sea, desde que entras a la edad más vieja hasta que te morís, es enorme, 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 enorme. Y ese es un defecto porque cuando uno juega un rato con modelando portafolios eficientes, se da cuenta que uno le quiere hacer a esos portafolios muy poquito cambio al principio y un cambio mucho más frecuente al final. Y entonces tener rebanadas tan grandes que ya meten a los de 55 y a los de 65 en el mismo paquete, ya es un problema. Si eso están en el mismo paquete que los de 85, 95, 115, 105 y 114, porque los de 115 se quedan sin pensión, entonces es todavía más problemático. Esto hace resentir muchísimo que no haya un vehículo de salida. Entiendo que para tener un vehículo de salida hay que hacer cosas más grandes, pero ya que están todos los reguladores pasados y futuros en el salón, me parece que es una cosa que tiene prioridad para los próximos años, darle un vehículo de la salida a las pensiones, anualidades. Un defecto que tiene la reforma, además, es que el regulador aprovechó la oportunidad para imponer límites mucho más estrictos a la estrategia de inversión. Llegando a los, en mi opinión, pero claro, yo ahí soy parte interesada, llegando a las fronteras de la coadministración. Cosa que me parece que se hubiera justificado si fuéramos un país con una mala historia de retorno de los fondos.
pero la verdad es que las 6 operadoras tienen una muy buena historia del retorno de fondos, como ya vimos. Y entonces esos límites me parecen desafortunados. También no entiendo por qué esos límites cambian de rebanada en rebanada de una forma lineal, cuando las necesidades de ajuste de los portafolios no se mueve linealmente, sino que se acelera al final de la vida de la gente. Eso me parece que es sumamente mejorable. Y además, la desafortunada restricción de cuánto se puede invertir afuera, que de nuevo no viene de la regulación, viene de la ley. En esta ocasión hubiera podido flexibilizarse con que fuera para la totalidad de fondos de una operadora y no para cada rebanada, y eso hubiera sido mucho más eficiente, porque le hubiéramos dado cierto tipo de activos que son particularmente atractivos para los más jóvenes y que son solo disponibles internacionalmente. Los hubiéramos concentrado en las generaciones más jóvenes, metiendo esencialmente deuda pública en las generaciones más viejas. Ahora, aún con estos defectos mejorables y muy mejorables conforme pase el tiempo, y lo importante a veces es dar el paso y después después le vas tocando las tuerquitas, es muy importante que el paso se dé. Es muy importante que pronto tengamos varios fondos y no un único fondo dentro de cada operadora, no solo en el lado voluntario, sino también en el lado obligatorio, para que la gente pueda tener una solución que le dé con seguridad una mejor tasa de reemplazo, cosa que no se puede hacer si la pensión de los de 114 y los de 14 tiene que ser igual. Entonces, ojalá que demos este paso, ojalá que el retraso que uno se imagina que alguna gente ha estado discutiendo sea para arreglar detalles y no para quedarnos indefinidamente en un solo ROP, lo cual me parece que sería trágico. Este es el reto que sigue. Dentro del sistema me parece que el otro reto que sigue son las unidades. Y dentro de la política social costarricense, otrora tan holgada y ahora tan ajustada, me parece que el siguiente reto que sigue es cómo hacemos para luchar contra la informalidad y para que más gente esté cubierta por un engranaje social que fue construido alrededor del contrato laboral y que por lo tanto aquellos que no tienen un contrato laboral formal quedan excluidos de muchos componentes de esa red que les protege. Pero en todo caso hay mucho que celebrar en que haya una reforma en marcha y hay muchísimo que celebrar en que esta reforma se hizo hace 25 años y que se hizo en la forma que se hizo y en el momento en el que se hizo. Así que gracias, Ronulfo, que no estás. Gracias, don Miguel. Alberto. Brendan, muchas gracias a todos por invitarme a participar en esta en desventaja con dos ticas que conocen también el sistema acá. Así que intentaré darle una mirada diferente, contrastando los desafíos del sistema de pensiones costarricense con los desafíos que tenemos en Chile actualmente para seguir fortaleciendo el sistema de pensiones. Tenemos muchas cosas en común. El desafío de asegurar pensiones adecuadas para nuestra población adulto mayor creo que es uno de los mayores desafíos que enfrenta la región actualmente. Y como nos acaba de presentar Carol, Costa Rica ha logrado avances muy importantes en los últimos 25 años, incorporando un sistema complementario de capitalización individual que ha logrado reducir la presión sobre el sistema también de pensiones de reparto. Y adicionalmente ha logrado ir avanzando en aumentar la diversificación de las inversiones en el país, también reduciendo los costos asociados al sistema. Sin embargo, subsisten actualmente muchos desafíos que también tocó Alberto de manera muy clara. Y tres de ellos me voy a referir yo, que están muy asociados a los desafíos que tenemos en Chile para los próximos años. Me agrada estar acá conversando con ustedes respecto a los desafíos futuros, pensando en que también en Chile tenemos que implementar en los próximos años una reforma bastante importante y desafiante.
¿cuáles son los dos objetivos principales que veo para fortalecer en el sistema de Costa Rica y también en el caso chileno? Por un lado, en un contexto de envejecimiento poblacional muy importante en la región, conseguir la solvencia de los sistemas no contributivos y de esta manera entregar pensiones básicas a las personas mayores para poder afrontar la pobreza en la vejez es uno de los desafíos grandes que tenemos. Por otra parte, también un desafío relevante que fue mencionado brevemente por los expositores es el desafío de afrontar la informalidad, que también es un desafío grande en la región. Veo acá también a nuestro colega de Perú, lo hemos conversado grandemente del gran desafío que implica para todos los países y a veces nos sentimos un poco como huérfanos cuando vamos a la OECD y uno ve las tasas de contribución que hay allá y uno lo compara con las tasas de contribución de la región y vemos el gran desafío que tenemos por delante de, por un lado, disminuir la informalidad y también aumentar la densidad de contribuciones, reduciendo la inactividad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que también es un tema relevante en la región. Y finalmente, un tercer desafío que tenemos en la región, que en común en Costa Rica y en Chile, es el desafío de fortalecer nuestro perfil de riesgo y retorno en las inversiones. Como comentaba Alberto, Costa Rica está en medio de una discusión muy relevante de transitar de un fondo único de inversiones a fondos generacionales. Es algo que también estamos discutiendo en Chile, que se aprobó recientemente, así que ahí voy a conversar largamente con Adrián para ir conociendo los estudios que han hecho y también poder aprender de esa importante experiencia. Respecto al régimen no contributivo y el desafío de evitar la pobreza en la vejez, varios países de la región, incluyendo Costa Rica, lo mencionaban anteriormente, están buscando incorporar pensiones básicas que den un piso universal de pensión para todas las personas mayores y de esa forma evitar la pobreza en la vejez. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estamos también justo en un momento en que la región está envejeciendo de manera muy acelerada. Si nos fijamos, por ejemplo, lo que era la región en los años 20, teníamos un nivel de envejecimiento bastante similar a lo que era eventualmente África, por ejemplo, y hoy en día ha disminuido la tasa de natalidad tan fuertemente que nos estamos pareciendo ya mucho más a Europa en términos de envejecimiento y también a otros países desarrollados. Por tanto, estamos en un momento que es muy relevante incorporar pilares no contributivos fuertes de manera de dar un alivio a las personas que hoy en día no tienen una pensión y poder de esta manera superar la pobreza, pero a la vez en un escenario en que la tasa de personas mayores sobre la población en edad de trabajar está subiendo muy fuertemente. Como ejemplo, puedo destacar que las proyecciones futuras para el año 2045, ahora mirando ya no las 25 años hacia atrás, sino que 20 años hacia adelante, son dramáticas en cuanto a envejecimiento. La población mayor de 65 años en Costa Rica va a representar a ese año un 20% de la población total del país y en el caso de Chile un 25%. Y esto actualmente es del orden de un 10 y un 13%. Entonces ahí vemos el desafío que implica fortalecer los pilares no contributivos que están financiados con impuestos generales en un escenario en que las personas que trabajan en el país se van reduciendo en proporción con el grupo que vamos a financiar. Aun cuando este desafío no es fácil, creo que debemos trabajar de manera importante, suena más fácil acá decirlo que hacerlo, pero aumentando la productividad por trabajador de manera de hacer frente también al desafío de financiar estos pilares. Por ejemplo, actualmente hay un desafío importante en Latinoamérica, tanto Costa Rica como el caso de Chile, de incorporar inteligencia artificial, por ejemplo, en todos los procesos productivos, automatización y
otras tecnologías que están siendo utilizadas a lo largo del mundo de manera global para aumentar la productividad y de esa manera hacer frente a este envejecimiento que nos está reduciendo el grupo que aporta y trabaja actualmente en los países. Pasando bueno, al segundo desafío que comentaba, Chile y Costa Rica presentan tasas de informalidad bastante similares. En el caso de Chile tenemos una tasa de informalidad del orden del 30%, en el caso de Costa Rica aproximadamente un 40%, y aún así son tasas relativamente bajas cuando uno lo contrasta con la realidad de la región, pero también cuando lo vemos nuestros vecinos, que a veces nos gusta compararnos en la OCDE, vemos que todavía esto es bastante alto, pensando en una tasa promedio de la OCDE cercana al 20%. Entonces ahí tenemos un desafío bien importante de cómo vamos incorporando a estos trabajadores informales a la seguridad social y de esta manera no solamente incorporar protección en términos de pensiones, pero también de seguros de accidentes, salud y otras contingencias. Acá lo complicado de perseguir la informalidad y buscar aumentar la densidad de contribuciones es que creo que no hay balas de plata en esto. Las diferentes causas de la informalidad son muy variadas. Uno puede ver, por ejemplo, sectores altamente informales como pesca y agricultura tienen unas condiciones muy distintas que también, por ejemplo, el caso de las mujeres que tienen un problema de informalidad más bien relacionado al tema del trabajo, del cuidado de hijos y personas mayores que muchas veces no les permiten buscar un trabajo formal. Pero aún así es importante para el futuro de la región y ir reduciendo la informalidad, ir avanzando en pasos pequeños, pero que nos vayan aumentando el porcentaje de personas que trabajan y aportan al sistema de pensiones. Ahí quería compartir con ustedes un ejemplo del caso chileno, que en 2008 se aprobó una ley que incorporó a los trabajadores que dan boletas de honorario, estos son trabajadores independientes, a contribuir para pensiones. Y acá lo que se buscó era aprovechar que estos trabajadores dan una boleta de honorarios para, de esa manera, aprovechar este vínculo con el Estado e incorporar dentro de esta boleta una retención para pensiones. Esto se aprobó el 2008 con vigencia el 2013, pero luego fue postergado en 2 oportunidades y porque eventualmente el aporte para pensiones y el resto de la seguridad social es bastante oneroso para un trabajador que nunca ha aportado para esto y considera esos ingresos como parte del presupuesto familiar. Finalmente se fue trabajando gradualmente, incorporando a estos trabajadores a la obligación de cotizar de manera muy gradual, incorporando una obligación por solamente una fracción del salario, de manera que pudieran absorber esta obligación y evitar reducir los ingresos de manera brusca. Finalmente, estamos en Chile actualmente, a través de esa medida, tenemos 600.000 trabajadores más que aportan para pensiones. Esto, si uno lo ve en el grupo ocupado, es alrededor de un 3%, entonces uno ve cómo estas medidas que toman mucho tiempo y energía de llevar a cabo, van muy lentamente incorporando a mayores grupos. Así que ahí es la invitación a seguir pensando acá, con nuestros colegas de Costa Rica, otras medidas que permitan ir incorporando a trabajadores informales a través de, por ejemplo, permisos de pesca que incorporen una obligación de una contribución pequeña, por ejemplo, o en la construcción nosotros también estamos evaluando alternativas por el estilo para ir ampliándolo, pero queda claro que no es una materia fácil ni rápida de ir corrigiendo. Finalmente, en el caso de las mujeres también hay otras propuestas que podrían incorporarse aun cuando tienen ciertos costos, como es, por ejemplo, la sala cuna universal, incorporación de otras medidas que permitan apoyar a las mujeres con las tareas de cuidado que normalmente recaen en nosotras, lo sabemos bastante bien.
Y finalmente, pasando al tercer desafío, que es la implementación de fondos generacionales, que es la estrategia que tanto Costa Rica como Chile hemos seleccionado para mejorar el perfil riesgo-retorno de los fondos. Tenemos a futuro, y lo menciona bastante bien Alberto, desafíos bien relevantes en esta implementación. Por un lado está, como comentaba Alberto, cómo hacemos este glide path de inversiones de manera de que sea suave, pero a la vez la implementación no sea una locura. Cuando uno tiene, no sé, 200 fondos, en el fondo es claro que hay que llegar a un equilibrio que permita la implementación, pero también quizás pensando en que en el largo plazo esto se pueda ir corrigiendo. Nosotros tenemos para esta implementación de fondos generacionales un desafío muy grande, que es evaluar cuál es el perfil riesgo y retorno relevante para los trabajadores en Chile, que también es bastante distinto a lo que, por ejemplo, podría ser el perfil riesgo-retorno de los trabajadores en Costa Rica, que tienen una pensión complementaria de beneficio definido y, por tanto, un ingreso seguro que les permite tomar más riesgo en su fondo de capitalización individual. En el caso de Chile tenemos, por ejemplo, la pensión garantizada universal, que entrega un beneficio que para algunos trabajadores es importante, pero es un beneficio fijo que no está relacionado a los ingresos. Entonces, todas estas diferencias en tanto los perfiles de remuneraciones a través del ciclo laboral como otros elementos del sistema de pensiones deben ser considerados al momento de definir el perfil de inversiones apropiado para los trabajadores de cada país. Bueno, un desafío no menor en este mismo sentido es la incorporación de esta transición, sabiendo que los sistemas de pensiones por su naturaleza son grandes en el mercado de capitales y también generan impactos, incorporar cambios que vayan en beneficio de los trabajadores, mejorando las pensiones en el largo plazo, pero también evitando impacto en el mercado de capitales en el corto plazo y, por tanto, generando implementaciones graduales. Y bueno, no menos importante es también el tema de comunicación de todos estos cambios a las personas. Para nosotros ese es un desafío muy grande. Me imagino que en Costa Rica es similar. Las personas muchas veces tienen un montón de cosas de qué preocuparse, de su vida diaria, de su trabajo, llegar a la casa a ver a sus familias, y la última preocupación que tienen es tratar de entender el sistema de pensiones, que es realmente engorroso. Entonces, ahí hay un desafío que también es relevante de comunicar de manera sencilla y con un énfasis en el largo plazo, de forma de evitar que las personas estén preocupadas del retorno de las inversiones de corto plazo y puedan evitar el estrés de estas fluctuaciones que son importantes cuando son jóvenes, pero que no necesariamente tienen, como mencionaba Alberto, un impacto en su pensión final. Bueno, con esto quiero cerrar mi exposición. Reitero la importancia que tenemos de trabajar en conjunto y aprender de países que estamos viviendo desafíos similares. Voy a mantener el contacto, obviamente, con nuestros colegas de la superintendencia para estar al tanto de la implementación de estos importantes cambios en el sistema. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you, Ursula, and thank you to all our three presenters. We have time for questions and comments, so if you would like to ask questions or bring your own point of view, or indeed contradict what any of our speakers have said, now is your opportunity. And while you're working up the courage to do that, let me ask a question. I suppose the first thing to say, and it's important at a conference like this, is when any of us are talking about pensions, and no matter what our background is, and no matter what the specifics of our own country's system is, it takes about 20 seconds to start talking about the problems and the drawbacks and the things that should be better. And it's important not to lose sight of the fact, not to lose sight of what has been achieved. We all face very similar challenges in various countries, and there's nobody that I'm aware of that figures
there's no jurisdiction that we can say, well, they have sorted it, they've answered all the questions, and all we need to do is copy them. We're all different, and we're all faced with similar challenges, and in particular, the challenge of demographics. I don't want us to stray into the next session. But can I ask, I suppose, Carol or Alberto, the challenge of coverage, the trade-off between costs and achieving coverage, because if it costs more money for the system to be more inclusive, the risk there is that people will look at the cost figures and think this is not good value for money. Is there how can that balance best be achieved? Or it's not a fair question, but none of them are. I will switch to English. Okay. So I think economic agents react to incentives. So in the sense, when you have, for example, a very generous non-contributory pension system, sometimes people don't want to contribute because they prefer to get the money from the government. There are also many other kind of incentives that the people use to avoid contributions. So I think what is important is that you set all the incentives in the right direction to make people to value the importance to contribute to the pension system. And unfortunately, when we are young, I still think I am young, when you are young, you don't think about you are going to get old. So it's very difficult for young people to save for elderly when they are just thinking on going out, going to Thailand, etc. So I think you need to start like a big campaign of education, of pension education. This is one of the failures in all Latin America. People are not concerned about the importance of saving for elderly. So I think coverage is one big question in this sense. And the other one is the problem of the new types of workers. We have a completely new environment of workers. We have I mentioned it in my presentation, the Ubers, the Rappies, all these guys that work for a platform that they don't have a formal employer. The other big problem is that all our pension systems are taught by Bismarck, where you have an employer-employee relationship very clear, and now that is not that way. So I can work in Costa Rica, and my boss is in Australia, and where do I have to contribute? Here in Costa Rica or in Australia? So there are many challenges that automatization of work and all new classes of workers are creating for pension systems, and I think we need to think out of the box and start thinking of new ways of contribution for these new workers. A ver, si bien es cierto, tenemos ahora este nuevo problema del que quiere ir a Tailandia o el que teletrabaja desde Australia. El grueso de la informalidad en Costa Rica está en el otro lado de la distribución del ingreso. Y creo que eso es de lo que tenemos que hablar. A mí me parece que el problema principal es que no le da el costo-beneficio ni al patrono ni al empleado de qué es lo que obtengo por ser formal y de qué me pierdo por ser formal. En Costa Rica, una persona que gana $1 colón paga un patrono que le paga a un trabajador $1 colón, o sea, el mínimo concebible, ya paga 35% de contribución marginal. Y de 35 se vuelve más de 50% cuando, si estamos hablando de ingresos significativamente más altos. Y eso pues se vuelve una barrera muy grande. Además, salario mínimo más contribuciones exceden la productividad de muchas personas. Lo que quiere decir que para esa persona es imposible darle un empleo rentable y a la vez formal. Nosotros no tenemos un mecanismo como tienen muchos países desarrollados
para que las personas que entran al mercado laboral en los primeros años del mercado laboral, sobre todo si están combinando trabajo con capacitación, coticen menos o no coticen, lo que ya los inscribe como formales y luego les da una rampa de ingreso a la formalidad. Y el Estado costarricense, que de alguna forma tiene que balancear entre cuánto de su esfuerzo de inspección se le va en detectar las pequeñas o grandes fallas en lo que reportan o en lo que hacen los inscritos y formales versus en descubrir quiénes son los no inscritos o los no informales, dedican una fracción para mí excesivamente alta a los primeros en relación a los segundos. Y esto lo que significa es que hay un segmento grande de la población para la cual tiene poco sentido ser formal. Para las personas que no están cerca de la pensión, lo más valioso que la formalidad da es el seguro de salud. Pero para la persona que ya tiene otra persona en su familia en el sistema formal, el seguro de salud ya le cubre. Entonces, el sacrificio de la formalidad no se ve compensado. Y no hay ninguna forma de descuento porque ya estoy cubierto por otro lado y por lo tanto la gente termina pagando 2 veces por lo mismo. Mientras a la ciudadanía los números le den para no querer ser formal, es muy poco lo que vamos a poder hacer. A base de descubrirlos para obligarlos vamos a lograr poco. Tenemos que crear un sistema en el cual para todos, y no solo para los que afortunadamente ganamos más que un cierto umbral, sea una escogencia del trabajador. Yo prefiero ser formal, obligando al patrono a formalizarlo, en vez de que sea un fenómeno de complicidad entre los dos. El país se llama Costa Rica por algo, ¿eh? Tiene la costa y tiene la rica. La periferia del país, las costas y las fronteras, donde los ingresos y las productividades son mucho más bajas. Los fenómenos que acabo de mencionar son muchísimo más duros. Y además en un entorno urbano es mucho más fácil la detección que en un entorno rural. Entonces tenemos que pensar en estas cosas desde el punto de vista del potencial asegurado, potencial contribuyente y su patrono, y no únicamente desde el punto de vista de quien administra. Thank you. Anybody got a question? Please. Just 1 second and then a microphone will come. Thank you very much for allowing me to ask this question. It is directed at our proposed the Latin American organization pension supervisors, and it is the following. Do you have within your organization a memorandum for supervisory cooperation allowing mutual exchange of information on investments, variety of pension fund administrators, boards, other supervisors? Thank you. It's an important question, but we'll contact you during the break and answer that one. Okay? Anybody else? Please. Gracias por las excelentes presentaciones. Tengo una consulta para Úrsula, y dado que fue un tema de fondo en participación entre Úrsula y Alberto, y tiene que ver con análisis sano, necesario, importante del modelo multifondos versus los fondos generacionales. Entonces la pregunta puntual para Úrsula es, dado que ustedes vienen históricamente de un modelo de multifondos, ¿qué análisis o qué elementos finales los llevaron a dirigirse a un modelo de fondo generacional? Gracias. Ok, bueno, una pregunta bien importante. De hecho, tenemos alguna discusión ahí que finalmente uno podría pensar que un sistema multifondo es como un sistema de fondos generacionales si uno obligara a las personas a ir por
transitar por los fondos a la medida que pasa el ciclo laboral. ¿Y qué llevó a Chile a adoptar esto? Creo que fueron varias consideraciones. Por un lado, estaba muy asentado en Chile el tema de cambiarse de fondos. En el fondo, los multifondos se veían no como un esquema de inversión durante el ciclo de vida donde yo voy ajustando mi perfil en base a mi horizonte de inversión de pensión, sino que como un poco lo que son los fondos mutuos. Entonces yo elijo en algún momento determinado un fondo de mayor riesgo por las condiciones corrientes de la economía, luego busco ajustar, cambiar de fondo para hacer market timing y aprovechar también los cambios en la economía. Y lo que pudimos ver como superintendencia con algunos estudios que se hicieron es que lamentablemente muchos de esos cambios tuvieron muy malos resultados. Las personas, por ejemplo, tienden a hacer este market timing justo cuando el fondo ya cayó. Entonces fijaban frecuentemente las pérdidas a través de estos cambios. Y también se aprovechó la oportunidad, aparecieron algunos emprendedores bastante creativos que les cobraban a los afiliados por dar recomendaciones de fondos que muchas veces terminaban siendo bastante desastrosas para el desempeño financiero. Y se propuso entonces acotar estos cambios entre fondos, pero dado que estaba bastante asentado el hecho de que así es como estaba construido el sistema y las personas tenían la libertad de cambiar, no se logró limitar los fondos y se planteó entonces como alternativa moverse a fondos generacionales con el argumento que para mí es correcto de las inversiones de fondos de pensiones son de largo plazo y de esa manera entregarle a la persona una inversión ajustada a su momento en el ciclo de vida. Eso es uno de los elementos. Y por otra parte, a mi parecer, los multifondos tienen el problema que, por ejemplo, cuando uno toma un fondo de mayor riesgo que es el fondo que uno pensaría es apropiado para una persona muy joven, ese fondo debiera también tener una renta fija incluso de mayor plazo que los fondos de llegada de pensión, que son fondos que tendrían que tener una renta fija bastante larga también porque es una persona que eventualmente está comenzando la pensión a desahorrar, pero la lógica tanto en la composición entre clases de activos como la duración de la renta fija, nos parece que tiene sentido tomar este esquema de fondos generacionales como un paradigma que permite una mejor alineación del portafolio de inversiones hacia el largo plazo. Ahí surgieron algunas discusión, de hecho lo tuvimos en algún momento incluso dentro de las conversaciones acá en IOPS, de que en este caso no se daría la libertad a las personas de elegir diferentes niveles de riesgo. Y eso creo que es una consideración importante que eventualmente uno podría tomar de si uno quisiera, por ejemplo, como lo hace Nest, tener diferentes niveles de riesgo dentro de un fondo generacional, un fondo agresivo, por ejemplo, el fondo medio y un fondo más conservador podría ser una alternativa, pero no con fondos multifondos, sino que con diferentes glide paths en el esquema de fondos generacionales. Pero en el caso chileno se privilegió por hacer algo sencillo que fuera más fácil de entender por los trabajadores, dando una opción de fondo generacional. No sé si me extendí mucho, perdón. No, está perfecto, pero ya que Adrián me preguntó a través de Úrsula, no le voy a contestar a través de Úrsula. No le voy a preguntar a Úrsula si hicieron 4 generaciones, 3 de 10 años y una de 50. Porque estoy seguro que la respuesta sería no. Y también no le voy a preguntar si hay algún problema que tengan que ver no con la capacidad de traslado entre unos y otros, que se puede cerrar en ambos, sino con el ajustar el portafolio a la edad de la persona y no a la edad del grupo. Esa última, obviamente, en esa hay argumentos a favor y en contra, pero uno puede evitar el traslado. De hecho, lo que se nos propuso permite el traslado a la edad que no es la tuya, con ciertas reglas, solo una vez, etcétera, etcétera, lo cual creo que a vos te gustaría.
pero no vienen las campanas, hay que oír las campanas y saber dónde es la misa. Thank you. I'm afraid we've run out of time. We could keep going for another 20 minutes or so, but coffee calls. One last question here. Buenos días a todos. Agradecer a los panelistas, interesantes exposiciones. Dos consultitas en relación con la experiencia internacional. A los sistemas de pensiones generalmente se les establece un objetivo, que es la mayor eficiencia en la administración del recurso para lograr la mejor pensión a sus afiliados. Pero en algunos esquemas hay un segundo objetivo que también es muy importante, que es un objetivo de solidaridad, ¿verdad? Donde se le establece un mínimo de pensión al sistema, una pensión mínima, con el objeto de cubrir necesidades básicas de los cotizantes. Este esquema de solidaridad en la pensión a veces le genera presiones muy fuertes al sistema, ¿verdad? Porque por lo menos en el caso del IBM nuestro, un porcentaje muy alto de los pensionados reciben una pensión mínima, creo que supera hasta el 40%. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de personas que están recibiendo una pensión más allá de lo que cotizaron, y eso le crea una presión al régimen. Yo quería conocer a nivel de la experiencia internacional cómo se maneja ese segundo objetivo del sistema de pensión, si es que existe, el sistema de solidaridad entre los cotizantes. Esa es una. Y la otra es el tema de la presión fiscal. En el caso de nuestro país se habla mucho de que el gobierno no tiene la capacidad para contribuir conforme el sistema lo requiere, ese aporte estatal, ¿verdad? Y si se amplía el número de afiliados a los informales, la presión para el Estado, para aportar como Estado, también va a ser más grande. Digamos, de alguna manera el interés del Estado por ese lado de no ampliar, ¿verdad?, el número de cotizantes, porque eso también le cuesta al Estado. Y si el Estado está quebrado, pues es una dificultad. Entonces yo quería un poco conocer a nivel de la experiencia internacional, digamos, cómo se manejan los sistemas de pensiones de los distintos países, el tema de solidaridad, si es que existe, y cómo, digamos, gravita también en la discusión el tema de la presión fiscal. Gracias. Anyone? Brief comments? Bueno, a nivel internacional este tema está resuelto de muy distintas maneras. Personalmente yo creo que la parte contributiva de la pensión debiese estar vinculada con el ahorro de la persona. Entonces, conforme a lo que yo ahorré es el monto de pensión que yo voy a recibir. La parte solidaria debiese estar cubierta por lo que se llama el pilar 0, que es lo que tú mencionabas como la pensión fiscal, ¿cierto?, que es una pensión que entrega un piso de protección social a un grupo de la población, y eso va a depender de la capacidad fiscal que cada país tenga. En el caso de Costa Rica, ese piso todavía es muy bajo, cubre solo al 24% de la población mayor de 65 años. En Chile, por ejemplo, cubre al 90% de la población, pero en Chile no existe solidaridad. Ahora va a empezar a existir, pero no existía solidaridad contributiva, sino que la solidaridad se resolvía solamente a través de este pilar no contributivo. Entonces, dar como una respuesta de lo que hace el mundo es difícil, cada país resuelve el problema de distinta manera, pero yo creo que lo importante es que la población mayor sepa que al momento de jubilar va a cumplirse el objetivo que todo sistema de pensión debe tener, que es evitar la pobreza en la vejez. O sea, ese tiene que ser el eje de cualquier sistema de pensiones. Cómo se logre ese objetivo va a depender, como le digo, de cómo está armado el sistema en el país y cuáles son los recursos fiscales con los que se cuenta para poder cubrir ese problema. Yo diría que, como en todo, el país tiene que priorizar. Yo no me imagino una manera de poner las prioridades en las cuales salud, educación, vivienda y que los viejitos no se te mueran de hambre no esté encima de otro montón de cosas. Acordémonos además que en Costa Rica el pilar 0 se paga en buena parte con el hecho de que en el pilar 1 los contribuyentes de más ingreso tenemos un tope de pensión y no tenemos un tope de cotización.
y de ese sobrante de donde se paga una parte del Pilar Cero. Como ciudadano, si me dijeran que una parte de mis impuestos va a ir a financiar el resto del Pilar Cero, yo lo vería con una enorme felicidad, aún si me recortaran por otro lado. No, esto es un problema social de primer orden. Okay. Thank you very much. I hope you will join me now in thanking our speakers for it's been a very interesting discussion.